Estación Ameguino. Esta paseo pon, apa me pegui vino po. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera. ¿Acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Estación Ameguino. Tenemos hoy para compartir la segunda parte de la interesantísima conversación que tuvimos con las arqueólogas del equipo de arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tenemos también música y deportes para compartir con ustedes, así que bueno, aquí vamos con la pregunta de Juli. ¿Cómo es la arqueología de una escuela pública? ¿No? ¿Sobre qué material se trabaja? ¿No? Para otra arqueología capaz que más impensada. Bueno, dentro de la escuela particular en donde trabajo, capaz que no trabajamos tanto con material arqueológico en sí, sino sí con visitas a museos y a museos locales, pero principalmente trabajamos con la historia que traen los mismos estudiantes, y que aparte está compuesta mayormente por estudiantes de familias migrantes, entonces es bastante rica la historia que se puede llegar, y a partir de eso vamos construyendo capaz que sí referencias más materiales hacia, con talleres de cerámica, por ejemplo, con determinados talleres específicos para poder retomar un poco esa materialidad. Pero bueno, capaz que esto difiere un poco de la experiencia que nos pueden contar Virginia y Olivia. Por ahí es distinto, es distinto en cada lugar, ¿no? Hay el trabajo que se hace con, digamos, con otros, desde la arqueología, que ver mucho con, por un lado, la inserción del equipo en sí y la historia de la investigación arqueológica en el lugar, no solo la investigación en relación al equipo de arqueología que está interviniendo, sino también porque en general la arqueología en un lugar, cuando un equipo de arqueología llega allá, hay una historia o una relación de la gente con esas referencias arqueológicas. Entonces, desde la arqueología lo que hacemos es trabajar con esa relación, con ese entramado, y el equipo se va entramando y va generando. Entonces, siempre lo que contamos tiene que ver mucho con nuestras experiencias y somos muy autorreferenciales por eso, porque se trabaja, no hay una receta en eso, ¿no? Se trabaja distinto según estas cuestiones. Y en el Salado, por ejemplo, en las escuelas rurales por ahí que están cerca de los sitios, y está la posibilidad de que la escuela o los chicos se acerquen a los sitios, que es algo que algunas veces ha ocurrido en el equipo, no es lo más común porque los sitios suelen estar lejos, poco inaccesibles en el medio del campo, pero cuando eso sucede, bueno, el intercambio que se da a partir de estar en el sitio, de los objetos, de la experiencia misma de excavar, es de que los chicos estén ahí, que vean, que participen, es distinta, inclusive con los docentes, que a la que uno hace cuando arma un taller o algo dentro del pueblo, en la ciudad. Es distinta la relación y el tipo de materiales que se ponen en juego. Mucho depende de eso. Y también depende de los recursos con los que se cuente. Entonces, nada, como la de máxima y con la que hemos trabajado es tener los materiales ahí para ponerlos en intercambio, ¿no? Objetos como fragmentos de cerámica o réplicas, fragmentos serían como pedazos de desechos de talla, por ejemplo, ¿no? No solamente una punta de flecha o un raspador, una herramienta de piedra, sino
lo que encontramos mucho en Provincia de Buenos Aires son desechos de cómo se usaron esas herramientas de piedra. Que uno dice, ese pedacito chiquito de piedra que parece una mini lámina no sirve para nada, o como una vez nos dijo alguien en el campo, esas piedritas de colores que brillan, buscan. Y sí, son esas piedritas de colores son desechos de una actividad y que tienen marcas en sí mismas que nos hablan de cómo se hizo la talla, de cuánto se trabajó o no, y nos sirven para, bueno, esos materiales también a veces los podemos poner en juego en el intercambio. A veces trabajamos con fotos de esos materiales, o proponemos que se hagan dibujos, o contamos una historia y a partir de esa historia proponemos que se hagan dibujos, que se construyan dibujos nuevos. Eso lo trabajamos mucho con chicos, y entonces aparecen muchas preguntas de cosas cotidianas, de cosas que nosotros cuando hablamos de los procesos más generales no contamos, y los chicos nos dicen, pero ¿y estos chicos de hace 2000 años cómo iban a la escuela? ¿Y cómo aprendían? Entonces eso nos trae el mundo de, bueno, cómo es el aprendizaje en una sociedad cazadora-recolectora, el lugar de los experimentados, de la gente más grande, el intercambio, el diálogo, el círculo, ¿no? Como otras cosas que uno deja de decir, que no son sumamente pegadas al conocimiento que generamos. Hay muchos conocimientos que nosotros no podemos tener o saber respecto de esas sociedades del pasado, y que construimos a partir de un marco más antropológico, de cómo se piensan esos modelos de sociedades, y bueno, en el intercambio, en estos talleres, o en el intercambio con los chicos, o con adultos también, empiezan a aparecer en este tipo de actividades. Y la otra que trabajamos mucho es replicando los procesos tecnológicos. En el Instituto de Arqueología donde participamos el año pasado, pudimos hacer la experiencia de un taller de tecnologías originarias, donde no solamente, ahí lo hicimos en Capital, ¿no? En el centro donde queda el instituto, cerquita de la Plaza de Mayo, y abrimos el instituto donde hay más o menos, creo que son 14 tecnología de distintos lugares del país. Entonces producimos talleres, cada uno desde su lugar, y ya no enraizados o situados en el territorio donde trabajamos y con la gente con la que trabajamos, sino más generales para dar a conocer más en términos más amplios. Y se armó un taller de cerámica que tenía que ver, bueno, con esto que veníamos contando antes, mucho trabajamos nosotros, pero también se armó un taller de telar, un taller para armar, fabricar pigmentos, digamos, de forma lúdica, ¿no? Con pigmentos naturales, y para pintar con distintas técnicas sobre un muro que armamos. Ahí después, puedo agregar, Vicky, que sí. ahí fue un público cautivo, que eran escuelas, digamos, combinamos, pero más allá de ser o no un público cautivo, digo, yo creo que... ¡Qué frase! Que lo que muchos oyentes nuestros no conocen que es un público cautivo. Bueno, en realidad creo que había un interés, y seguramente a los chicos les habrá llamado la atención cuando sus maestros y maestras le dijeron que iban a ir a un instituto de arqueología, pero bueno, eran chicos de grado, fueron 2 grados, a la mañana y 2 a la tarde. Para situar es el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía, de la UBA. Sí. Sí, capaz que explicar un poco que público cautivo es cuando uno está en una charla y no te queda otra que estar ahí. Por ejemplo, tu clase de matemática. Nunca te gustó la clase de matemática, pero no te podías ir porque es obligatoria la clase. Entonces, claro. Es un público cautivo. Bueno, en este caso, uno generalmente genera charlas de arqueología y decide ir o no ir. Entonces, podés elegir la participación. En el caso de lo que está contando Oli, es capaz que como venían desde la escuela, no había tanta elección de estar ahí. Claro, a veces en las obligatoriedad. A veces en las instituciones se ofrecen cursos que son horarios de trabajo de los docentes, y entonces no es una actividad extra que el docente elige. Optativo, digamos. Claro, no es optativo, el docente participa porque es parte de su horario de trabajo, es como jornada de formación. Nosotros en general no nos integramos a ese tipo de propuestas. Trabajamos por ahí sí con el Centro de Investigaciones Educativas, los CIES del interior, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, pero ofrecemos cosas que los docentes eligen o no. Se anota el que quiere, digamos, no suelen ser, a eso es público cautivo. A veces en los museos pasa también que hay visitas escolares y también se le llama público cautivo por eso, porque ahí es la clase que no puedes evitar. A lo que iba igual es que más allá de eso...
se reenganchan. Claro, más allá de eso, como que ahí en el hacer, porque a lo mejor tal vez, digo, les entusiasma y hay algunos que seguramente no estaban entusiasmados y van, y cuando se encuentran con los materiales, con poder tocar, que ahora, bueno, lamentablemente con la situación que estamos viviendo, eso no lo pudimos hacer, pero poder tocar, poder amasar la arcilla, poder agarrar los hilos y tejer y hacer una trama, poder pintar como con las manos, como hace miles de años pintaron una cueva en nuestro país o en cualquier parte del mundo en donde hubo arte rupestre. Creo que ahí en esa práctica hay algo muy valioso y hay algo que moviliza muchas cuestiones, y no solo en niños, ¿no? En gente adulta también. Tiene que ver con, para mí tiene que ver con un eje que se trabaja mucho en la arqueología, ¿no? Que es lo sensorial, o sea, la relación con lo material, y lo material como una parte integrante de las relaciones humanas, lo material en términos de la corporalidad, de los objetos, del espacio, ¿no? En sus distintas dimensiones. Eso es, digamos que la materialidad en nuestro caso la tenemos muy presente porque es a partir de los materiales que pensamos las relaciones, hacemos como ese camino. Pero a veces al tener otros registros, nos olvidamos que lo material es parte de nuestra existencia, de nuestro ser y estar en el mundo, de cómo nos relacionamos. Somos materialidad y también nos constituimos y construimos la materialidad en ese estar en el mundo. Y en esa experiencia con lo material se habilitan otras formas de hacer que no aparecen en el discurso, que no aparecen en lo que se dice, que tienen que ver con eso, con experimentar. Claro, es muy interesante cómo integran justamente eso, el hacer y el decir, en esa práctica que hacen, ¿no? Que no es, muchas veces, muchos espacios, más bien esas dos dimensiones aparecen disociadas. En cambio, en esta experiencia que ustedes ofrecen o que invitan y convocan, tiene que ver con integrar justamente estas dimensiones. Sí, y cuando se puede, no en el caso del instituto, que la experiencia tenía que ver más con pensar la historia indígena, pero sí cuando uno trabaja en territorio, el pensar el territorio, el paisaje, ¿no? Como materialidad que nos une, que nos invita a que donde uno encuentra esas historias enterradas y donde esas historias empiezan a jugar en el presente, o ya jugaban y empiezan también a intercambiarse, ¿no? Las historias orales, las narrativas arqueológicas, las historiográficas, ¿no? Empieza ahí a generarse otra forma de articular el pasado en el presente. Y, bueno, por supuesto, con miras con proyecciones distintas, ¿no? En función de los actores, pero el territorio también es como otro eje importante. Y la vida cotidiana. Pensamos con las chicas, bueno, ya hemos conversado con ustedes en otras oportunidades, el atravesamiento, ¿no? De estas prácticas con el psicoanálisis. Y recordaba que Freud era un enamorado de la arqueología. Estaba siempre muy interesado, incluso, digamos, si bien era coleccionista, incluso, digamos, le interesaba la arqueología en sí, ha encontrado, digamos, un montón de entramados entre su teoría y la arqueología, y ha utilizado, digamos, la arqueología para poder explicar un montón de cosas de nuestro campo también. Y animarse a conversar con ustedes es sumamente rico, porque cómo explican, ¿no? En esa articulación con esos objetos, la afectación que eso produce en la subjetividad, ¿no? Y la afectación que produce y el cambio posible, incluso en ese lugar que uno habita. Es hermoso escuchar eso. Incluso pensábamos que muchas veces cuando se convocan este tipo de espacios desde un lugar de salud o de salud mental, probablemente sean mucho más resistidos que desde el lugar que ustedes lo pueden hacer. Es muy interesante y tiene en todo lo que relatan todo el tiempo esta experiencia como con efectos subjetivantes y que dialoga todo el tiempo en esa intersección, ¿no? Es muy, muy valioso.
Y para nosotras también es muy valioso repensar la experiencia desde esta mirada, ¿no? Que es lo que empezamos a trabajar, bueno, en los intercambios que venimos haciendo. O sea, para nosotros hay la línea por la cual en un proyecto de arqueología se involucran este tipo de acciones, además de, bueno, un posicionamiento, ¿no? Que tiene que ver con la historia que uno está narrando y con la vinculación que uno tiene con el territorio, hay también como un norte más genérico que tiene que ver con la comunicación pública, con la actividad de extensión, y el justamente pensar estas articulaciones, o pensarlo en esta clave que estamos charlando acá, invita también a repensar estas acciones no en términos de, bueno, es un conocimiento que queremos transferir o que queremos comunicar o abrir el juego, es también reconocer, por un lado, que el conocimiento se construye en la relación con los otros, con los objetos, con nosotros mismos en el territorio, y es también pensar que en esa relación se generan otras cosas que ya no son, que nunca lo fueron en realidad, propiedad de unos o especialistas que comunican a otros, ¿no? Sino que circula y se va construyendo en el entramado. Para nosotros es también un desafío y una invitación a decir, bueno, en ese entramado, ¿qué cosas se generan más allá de pensar en términos de extensión? ¿O por qué uno hace extensión en este camino, ¿no? Me quedo pensando en esto de afectarse y de las reacciones, ¿no? En lo subjetivante, ¿no? También de ver que esa historia y el producto de esta historia, que parece que si no queda como en otro lado, ¿no? Somos sujetos activos de la construcción de nuestra propia historia, ¿no? Es como volverse de repente en ese descubrir, en ese amasar la arcilla, también decir, qué cosas también ahora estaremos haciendo, ¿no? Que somos sujetos activos después de construir nuestra propia historia. Me parece que es muy potente, digamos, en ese hacer para atrás, esto de repensarse, ¿no? Es encontrarse que uno está construyendo historia también, ¿no? Es un lugar muy de sujeto activo que me parece que muy movilizante, y también es salud, digamos, ¿no? En el aspecto de eso es, ¿no? También. Bueno, wow. Me quedo también con la desapropiación, los efectos de la desapropiación de los saberes, ¿no? Eso está bueno para remarcarlo. Bueno. Claro, y además recuperar justamente esto, algo que aprendí que es lo de la toponimia, ese concepto y eso de justamente recuperar los nombres locales de nuestra propia lengua, ¿no? Sin uno saber, reproduce y repite extranjeridades, o sea, nombres, la nutria, por ejemplo, incluso falsa nutria, como ustedes lo nombraban. Bueno, y en esa línea también es muy, muy interesante. Bueno, chicas. Bueno, vamos a despedirnos por hoy. Gracias. Bueno, muchas Creo gracias. que es un encuentro súper enriquecedor y esperamos poder seguir trabajando con ustedes, así que seguramente en algún otro momento haremos otro intercambio. Sí, yo creo que, Con mucho bueno, gusto. nada, muchas gracias, y no, pienso que esta manera de pensar nos puede abrir también a pensar otras cosas, ¿no? A pensar, bueno, en esto que ustedes remarcaban, ¿no? Como lo material, como esta relación con los objetos nos invita a pensar historias, y por ahí esta mirada arqueológica se puede también aplicar a pensar otras historias en otros lugares u otras formas de transitar, o pensar los espacios o las marcas, ¿no? Que uno tiene dentro de un territorio, de un espacio. Eso es algo súper interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos. Seguimos, sí, con un poco de música, otro de los temazos recomendados por Julián. Y a continuación vamos a la columna deportiva de Facundo con historias de tenistas. Hola, soy Julián para Estación Ameguino. Voy a grabar un tema que es de los charros, Amores como el nuestro, porque es una música que representa el amor, el romanticismo, es uno de los clásicos de la cumbia, porque igual me gusta ese tema, porque es un clásico de la cumbia.
Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Camino del tenista de la India, Leander Paes, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Primer partido, primera ronda. Jugó contra el americano Renever. El partido estaba 7-6, 6-7, 1-0 para Paes cuando el americano Renever abandonó por lesión. En segunda ronda enfrentó a el venezolano Pereira. Fue 6-2, 6-3 para Paes. En octavo de final enfrentó al tercer clasificado de los Juegos, el sueco Thomas Enquist, y lo venció por 7-5 y 7-6. Ya en cuarto de final, cerca de la zona de medallas, jugó contra el italiano Renzo Furlan y Paes ganó 7-5, 6-1 y pasó a semifinales, donde enfrentaría al local y duro, complicado André Agassi. Ahí Paes perdió esa semifinal 7-6, 6-3 con Agassi ya mencionado. Y fue en la disputa por la medalla de bronce contra el argentino nacionalizado brasilero Meli Geni. Paes ganó la medalla de bronce tras vencer a este rival por 3-6, 6-2 y 6-4. Y se quedó con la preciada de bronce. Desde ya, muchas gracias, Radio Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino. Estación Ameguino.